Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, estamos aquí de alguna manera tomando tomando un té, ya que ahorita son tiempos acá en California fríos y bueno, la gripe, las enfermedades y muchas cosas que están pasando concerniente a lo que es la enfermedad. Pues bueno, uno tiene que cuidarse y ya en un ratito más voy eh, a trabajar, pero estaba un poco inquieto y más que inquieto también deseoso, con ganas, con deseo de compartir de la palabra del Señor eh, hoy por la mañana y estaba yo allí pues orando. Dios te bendiga, Jorge, mi hermano, Dios te bendiga, te amo en Cristo. Y estaba yo por ahí compartiendo oración para con mi Señor, estaba yo hablando con Dios. Y en mi orar le decía yo, Señor, yo quisiera compartir, que comparto. Y de verdad que empezó Dios a ponerme algunos pensamientos. Y dije, bueno, voy a compartir y estoy aquí tomando, como verán, y aprovecho para tomar un té para la garganta, para que pues no interfiera en lo que quiero decir, y a veces es molesto estar tosiendo y demás, pero bueno, esperemos que con este té salga claro el video. Bueno, les decía yo, estaba yo meditando qué compartir con ustedes, ya que este perfil es con la única y con toda la intención de ser de bendiciones a sus vidas. De verdad que pasan cosas en las vidas de uno y uno va corrigiendo, entendiendo y bueno, Dios va a través de ello usando conforme Él quiere usar. Y esa es mi intención, que tu vida sea bendecida con este mensaje. Bueno, hablando de la enfermedad, hablando de las gripas y todas estas cosas, estaba yo meditando y tengo unos apuntes aquí que me puse yo como primer apunte y dice, Dios es el hospital. En sí, Dios es el hospital, según la nota que me puse aquí. Y el hospital, usted sabe que cuando usted va a un hospital, el hospital es quien provee eh, la sanación. El hospital es el que provee la sanación y el auxilio, o más bien dicho, el hospital es quien provee el sanador y el auxiliador. Y no te voy a leer algunos versículos, esperando que tú cuando tengas tiempo los busques, los leas y hagas de esa palabra que tú lees, la hagas tuya, la creas. Eh, pero según la palabra sanación o según la palabra sanador, podemos ver en Éxodo 15:26, donde Jehová, donde Dios el gran yo soy, es nuestro sanador. Y también en Salmos 46:47, Dios es nuestro auxilio. Cuando una persona va a un hospital o está necesitado de algo, el doctor es el que sana, el que auxilia, el que interviene. Y dice aquí la nota que sigue, la intervención, dice la intervención, allí en esa intervención es por parte del doctor, por parte del doctor. Y venía yo también meditando y un pensamiento, y más que pensamiento es palabra, donde pues todos nosotros estamos necesitados. Y la palabra del Señor nos dice, aún Dios mismo hablando, no son mis pensamientos, sino Dios mismo hablando, que dice que si decimos nosotros que no mentimos, que no somos pecadores,
si nosotros tratamos de alguna manera, mm, independientemente de poner la palabra autoengañarnos, está diciendo la palabra del Señor, si nosotros expresamos que no estamos enfermos, que no hemos pecado, que no somos pecadores, en esa actitud estamos haciendo a Dios mentiroso, estamos diciendo que Dios miente. Y como Dios no miente, lo que Dios está tratando de decir en la escritura es que todos nosotros de alguna manera no solamente somos pecadores, no solamente fallamos, sino que estamos enfermos, necesitados de un doctor, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Isaías, eh, parece que 61, no me lo apunté bien, pero es Isaías eh, 61 del 5 al 7, ahí si no después lo busco y lo pongo en los comentarios para dárselo. Pero la palabra del Señor eso nos enseña que estamos necesitados y sé que tú y yo estamos necesitados no solamente de ir al hospital, que después entenderemos acerca del hospital, pero lo importante es que veamos que Dios siendo el hospital, ahí Dios ha proveído sanador, ha proveído auxiliador, ha proveído al doctor de nuestras almas. Eh, Me puse en una nota, yo siempre poniéndome notas para ir en un orden y uno tiene que ser responsable de lo que uno pues quiere decir y transmitir. Cuando nosotros vamos a un hospital, ya sea un enfermo familiar, un conocido, desconocido o nosotros mismos, sabemos que ahí dentro del hospital hay muchos doctores que tienen su carnet, vamos a decirlo así, que tienen su cédula médica, que tienen, llamémosle así, su currículum, su historial médico, que podemos ver qué tipo de doctor es. Eso es lo que nosotros podemos ver en lo secular. Y a esto me recordaba yo orándole al Señor que compartir acerca de este tema y el Señor me recordaba algo que he venido mencionando y algo que quiero compartirles nuevamente. Tres ejemplos. Uno de ellos es la mujer de flujo. La mujer de flujo, allá estaba aquella mujer con dolencias, con un sangrado que es tipo de esa necesidad de la humanidad. Estaba esta mujer necesitada y, y tal vez eh, no era judía, tal vez era judía, tal vez tenía muchas creencias, tal vez tenía la creencia en la fe o tal vez tenía la creencia diferente. No es el tema, pero sí es un ejemplo. Porque recordemos que en esos tiempos cuando la mujer del flujo supo que Jesús pasaba por ahí, sabemos bien nosotros que estaba el Imperio Romano, ¿sí? Y el Imperio Romano tenía sus deidades, sus costumbres, sus dioses, sus tradiciones, sus cosas con referente a la creencia, llamémosle así. Y no solamente estaban los romanos, sino que había pasado ya otro imperio, que eran el imperio de Grecia, y también tenían sus ideas, sus razonamientos, y ahí está, de ahí hasta atrás de la historia podemos mencionar muchas cosas donde han venido influenciando a la humanidad, y esta mujer pudo haber estado de un lado o de otro, pero ella tenía una necesidad. Dice que esta mujer en su sangrado, en esa necesidad, dice que había gastado todo su dinero, había invertido, buscado en doctores, buscado, como en estos tiempos mucha gente busca aquí y allá con respecto a ese auxilio, a esa sanación. Y dice que la mujer en su corazón, sintió algo, dijo algo y lo manifestó en su mente y lo manifestó en su boca y dijo, expresó, sin tan solo tocar
el borde de su manto. ¿El cual manto? El manto del Señor Jesús, que iba pasando por ahí. Y vemos cómo ella desprendió sanación, desprendió virtud, desprendió auxilio por el cual ella estaba necesitada. También otro, ya para avanzar, el mensaje va a ser corto y espero que venía yo queriendo orar y mil disculpas que no lo hice, pero mi intención de orar antes del mensaje era decirle, y lo podemos decir ahorita, siempre en la intención en que Dios quiere hablarnos, es bien importante que su palabra, decirle, Señor, que tu palabra no caiga a tierra. Es decir, que esa palabra que yo necesito no la menosprecie, no entre por un oído y salga por el otro. A lo que tú llamas, oh Dios, eh, eh, oidores y no hacedores. Y al nosotros no dejar caer esa palabra a tierra, es decir, que caiga mejor a nuestros corazones, que la tomemos y la apliquemos a nuestra vida, pues ahí Dios opera porque Él y tú, nosotros sabemos nuestras necesidades. Y el segundo ejemplo era que el hombre, aquel hombre que estaba golpeado, que habla el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, dice que había un hombre que fue golpeado y que por ahí pasó un, un levita, pasó por ahí un sacerdote, y pasó por ahí parece, si no me recuerdo, un publicano, y ahí pasa las representaciones de la humanidad o del humanismo o la manera que el hombre quisiera ayudar o que el hombre espera y voltea para ser auxiliado y para ser sanado, porque este hombre dice que fue golpeado y tenía una necesidad de ser sano y dice que nadie le pudo ayudar. Nadie le pudo ayudar y dice que pasó el buen samaritano y el buen samaritano dice que le auxilió, le vendó, le sanó y ahí está este hombre que fue golpeado y que tenía una necesidad como todos nosotros tenemos una necesidad. Al final del video me vas a comprender un poco más hacia dónde voy o hacia dónde va el mensaje. Perdón, ya para mí es hora de empezarme a arreglar para irme a trabajar y dije me voy a arreglar, me voy a vestir para no andar a las carreras, sino para... me gusta compartir con ustedes, amigos, amigas, y estoy tomando un té aquí por el clima y para cuidarnos de la garganta. Eh, y dice entonces la palabra del Señor que les venía compartiendo que también había un cojo a la puerta de la hermosa, del templo de la hermosa, y allá estaba necesitado. Y dice que en esa necesidad de una intervención a sus pies que estaban todos imposibilitado él de caminar, dice que por ahí pasaron dos apóstoles, siervos de Dios que iban caminando y se detuvieron, porque ese es el trabajo de todo servidor, detenerse para ver dónde Dios nos va a usar. Y dice que ese hombre, eh, ahí tuvieron un encuentro de mirándose el necesitado con los apóstoles a los ojos, y ahí está la plática, eso usted lo puede buscar en Hechos. Eh, y espero que sea una invitación para que lean el libro de los Hechos. El apóstol le dijo, no tengo oro ni plata. O sea, sabemos que el ser humano no podemos dar nada de nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos dar nada. Dice, pero lo que tengo, te lo doy en el nombre de Jesús. O sea, los apóstoles, el siervo de Dios, lo que tiene es de Dios. Es Dios el que opera. Y dice que ahí lo tomó de la mano,
se levantó, entró al templo y allá estaba dentro del templo diciendo, he sido sanado, llamémosle así, que va con el tema, he sido sanado por unos doctores que me encontré ahí, y estaba expresando la sanidad. Y entonces entra una plática donde los del templo, los que estaban allí adentro con los apóstoles y el sanado, estaba como una plática, una temática de quién había sanado. Y ante un señalamiento de que tú como hombre, tú apóstol, me has sanado, tú has sido el hombre. Los mismos apóstoles no se quisieron tomar la gloria porque no era de ellos y dijeron, no somos nosotros. A ustedes ven a este hombre que ha estado necesitado y lo que les ha sanado, lo que ha sanado a este hombre es su fe en Jesucristo. O sea que es la fe en Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la fe, que es muy importante. Dice, es la fe de este hombre en Jesucristo por el cual ha sido sanado. O sea que la fe en Jesucristo es la que sana. Bueno, yo voy a continuar aquí ya para terminar. Me puse unas notas, disculpe que volteo un poco hacia un lado, tengo unas notas y dice en Juan 10, 11, 16, dice, yo soy el buen pastor. Es Jesucristo mismo hablando que Él es el buen pastor. Él es el doctor de doctores por excelencia. Y nosotros, ¿qué es lo que somos? Nosotros somos ovejas que nos hemos descarriado, que estamos aquí en esta tierra y estamos necesitadas sin pastor. Y no solamente estamos aquí sin pastor, sino que aparte de que nos descarriamos, me acuerdo de una frase de un siervo de Dios que ya partió con el Señor hace mucho tiempo, que decía él, no solamente somos ovejas descarriadas que hemos caído aquí a la tierra, sino que aparte tomamos monte. Es decir, todavía nos descarriamos más y por allá, en vez de ir al pastor, como que le damos vuela a la hilacha y por allá nos sale el oso, el león, y después estamos todos ahí cuadraplégicos, todos desangrando, todos ahí moribundos por ese lobo, por ese león, por ese enemigo. Y aún así, el buen pastor dio su vida para en su vida darnos esa sanidad, ese auxilio. Por eso es que Él es nuestro pastor. Y también en Lucas 4:18 y Isaías 61:1, ahí sí lo quiero leer. Y si me permiten buscarlo, voy a leer Isaías. Va a ser una lectura de alguna manera corta. Isaías 61, y espero que lo que voy a leer entendamos el mensaje, y voy a dar la conclusión si así me lo permiten. Isaías 61:1 y Lucas 4:18 es lo mismo en cuestión de una profecía y un cumplimiento. La palabra de Dios da una profecía e indica y apunta hacia el doctor de doctores, y en Jesucristo se cumple la palabra del Señor. Dice Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos encontramos enfermos, nos encontramos nosotros en necesidad de sanación, en necesidad de auxilio,
eh, podemos ver que estamos abatidos, estamos golpeados, estamos ahí necesitados de un doctor, ¿sí? Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Es decir, hay una necesidad que ciertamente la podemos, yo siempre lo he dicho y no pensaba comentarlo así, pero lo voy a mencionar así rápido. Ahí para la pregunta, quien me está haciendo de dónde soy mexicano. Y para todos ustedes que están comentando, Dios les bendiga, gracias por su tiempo. Pero yo siempre lo he dicho, como les comentaba, que si tenemos un cuerpo, fíjense la sabiduría de Dios, hasta donde Dios nos quiere hablar. Y es algo que ha venido impactando mi vida y lo he compartido en muchas ocasiones con mis compañeros de trabajo especialmente. Si nosotros tenemos un cuerpo, que nosotros somos alma y somos espíritu dentro de este cuerpo, ¿por qué Dios nos ha permitido que tengamos un cuerpo? Es para que nosotros palpemos lo espiritual. Si yo toco en la mesa, yo estoy tocando lo sólido y veo que lo sólido es real. Y si yo me corto una mano, voy a sentir el dolor. Si yo me golpeo y si tengo todas las enfermedades físicas, entonces me voy a dar cuenta, voy a entender las enfermedades espirituales. Y no sé si comentarlo, pero lo voy a dejar bien rápido así. Si nosotros podemos sentir, voy a tomar esta taza para dar un ejemplo y aprovechar para mencionarles a aquellos dos hombres que habían muerto, el rico y Lázaro, y fueron ahí al Seol después de la muerte, a ese lugar dividido donde va el justo y el injusto, vamos a llamarlo así, donde el que se va en paz y el que no se va en paz. Y allá el rico y Lázaro, uno de ellos está en un tormento, para no hacer larga la historia, usted lo puede buscar, pero allá se siente, se palpa, pero ellos ya habían muerto y estaban palpando. Y nosotros, aquí en lo físico, debemos de entender que aquello que esos hombres pasaron y que sentían es que el lago de fuego, el castigo por el pecado, el término a donde lleva la maldad, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte y hay una muerte segunda, es algo que se va a experimentar literalmente en dolor eternamente. Pero también, y esa es la gracia y la misericordia de Dios, que para eso Dios Jesucristo nos intercepta, para que nosotros a través de Él seamos sanos, seamos perdonados, y en su venida, cuando partamos nosotros, experimentemos allá con Él de la salvación, de la sanidad, de la liberación, de todo lo que Él ofrece en sus promesas. Cierro el paréntesis y continúo. Voy a leer de nuevo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Es decir, que el mismo Señor Jesús fue ungido para dar las buenas nuevas de salvación y decir, no solamente yo soy el doctor, yo soy el pastor, sino a través de su palabra decirte, estás necesitado, has sido golpeado, ¿qué es lo que te duele? Ahora, como se dice en México, ¿de qué pata cojeas? Perdón por la expresión, pero a ver si me hago entender para algo que voy a terminar. ¿Cuál es tu enfermedad? No solamente tu enfermedad física, sino tu enfermedad espiritual. Quiero continuar para terminar. Dice,
en una de mis notas dice, esta es la fe que predicamos. Eso lo encontramos en Romanos 10, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, donde la palabra del Señor nos enseña que era Dios hablando a través de Pablo, y Pablo hablando a los romanos que estaban en una necesidad, que los romanos, ese libro es, llamémosle así, para poner mucha atención, la humanidad desde principio a fin. Y ahí va Pablo mencionando ciertas cosas en las cuales el hombre está necesitado con respecto a este tema, una necesidad, lo principal espiritual. Y ante eso hay una palabra que Dios habla a través de este siervo, y eso se encuentra en Romanos 10, 8, 10, 9 y 10, 10. Repito, capítulo 10, versículo 8, 9 y 10, empieza a decir, y esta es la fe que predicamos. Empieza a hablar para que entendamos cuál es la fe. Dice, y esta es la fe que predicamos. Dice, cercana de ti. Tú que estás enfermo, cercana de ti está la palabra. Dice, en tu boca y en tu corazón. Ahí cercana en tu boca y en tu corazón cercana está la palabra. Dice, porque ahí donde está la palabra en tu corazón y en tu boca, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que si confesares, que si declarares, ¿sí? Cuando usted va al hospital, usted se sienta con el doctor y usted le dice qué es lo que tiene. Usted le dice, mire doctor, de esta pierna es la que estoy mal, de esta mano, tengo este problema en mi garganta, y ahí usted empieza a mencionar sus sentidos, la necesidad en su cuerpo físico, y usted va al médico y el médico opera, le sana y usted sale sano, porque ese es el trabajo del doctor. Y me ponía yo aquí para terminar, todos nacemos enfermos, todos nacemos enfermos. Y muchos podrían decir, yo no nací enfermo. Todos nacemos enfermos, porque la paga del pecado es muerte. Y así como Adán y Eva pecaron y empezó ahí la enfermedad o la muerte, vamos a decirlo así, nosotros a través de nuestros días vamos a morir. Nosotros en nuestro cuerpo vamos a experimentar muerte. Y nosotros no deberíamos de estar en la tierra para ir a muerte, sino que el pastor quiere intervenir en nosotros para que tengamos vida. Y esa es la sanidad. Entonces todos nacemos enfermos. Con respecto a la Biblia y hablando aún más profundo, no nomás en lo físico, sino también en lo espiritual. Y me ponía aquí yo en la nota, y hay enfermedades que aparecen después. Aparece el cáncer, aparece el COVID, aparecen muchas enfermedades. Y aplicando todo esto que hemos dicho antes, dice una nota aquí para terminar, dice, lo natural nos muestra la verdad de lo espiritual. Lo natural nos muestra la verdad de lo espiritual. Y aquí quiero aplicar los 5 sentidos para terminar. Nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos. Tú tienes 5 sentidos, yo tengo 5 sentidos. Tenemos el sentido de los ojos, que se le llama vista. Tenemos el sentido del gusto, que es por medio de la boca. Tenemos el sentido, del olfato, que es la nariz. Tenemos el sentido del tacto, que yo le puse aquí, que son las manos o las extremidades. Le agregué los pies. Y tenemos el sentido del oír o el oído. Tenemos sentido, somos una creación humana que tenemos sentido. Y que nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos, sobre todo ahí está la conciencia,
y sabemos, usamos nuestros sentidos. Y la mujer de flujo estaba ahí, necesitada de un doctor. Como muchos de nosotros podemos estar ahí con esa necesidad de sanidad, ese flujo, ese continuar de esa enfermedad. ¿Y, y de qué nos hablan los sentidos? De los ojos, primero, la vista, lo que vemos, lo que codiciamos, lo que nuestros ojos se desvían. Ahí hay un doctor que puede sanar los ojos, la vista, la boca, lo que hablamos, lo que decimos. Lamentablemente en México y en muchos de nuestros países venimos, me incluyo, con una boca que yo creo que el caño del baño, ahí donde va la letrina, es muchas veces más limpio que la manera que muchos expresamos o hemos expresado por nuestras costumbres de nuestros países. Pero ahí la boca, lo que la boca habla, maldiciones, cómo hablamos, cómo tratamos a la gente, cómo hemos herido, muchas cosas nos habla la boca. Y no la boca esta solamente que estemos malos de alguna infección en la boca literal, sino en lo espiritual, lo que hablamos. La nariz, el olfato. La nariz nos habla del espíritu, de respirar. Dice la palabra del Señor que Dios sopló espíritu de vida a Adán. Entonces, Dios, su espíritu es vida. Entonces quiere decir que el enemigo, el Señor lo reprenda, el espíritu, el soplar de las tinieblas es pecado. Y muchas de las veces respiramos, el respirar nos habla de deseo, quiero, necesito. Y allá vamos, como ovejas descarriadas, a respirar, a que entre por nuestra boca, por nuestros ojos, el resultado del pecado. El tacto nos habla de nuestras manos, lo que hacemos, lo que obramos. Si yo me preparo un café, tomo un café, tomo un té. Si yo me preparo un manjar, mi obrar, eso es lo que estoy obrando, lo que estoy haciendo, lo que estoy preparando. Y así como hay manjares de Dios, hay platillos, hay comidas que no son de Dios. Y es lo que hacemos, lo que llevamos a nuestras vidas, nuestros pies, a dónde nos dirigimos, dónde nos metemos, lo que oímos. Entonces, todo eso, estamos necesitados, estamos necesitados. Y esta mujer, como tú y como yo, estaba necesitada. No solamente la mujer del flujo estaba necesitada, sino que ante lo que ella creía, ante lo que ella vivía, ante lo que ella era, ante lo que tú y yo somos, el mensaje nos deja ver que esta mujer necesitada dice que en sí, en su corazón, comprendió y entendió que Jesucristo la podía sanar. Y dice que lo exteriorizó y dijo que Jesús la podía sanar. Y fue y actuó y tocó el manto. No el manto de la religión, no el manto de esta creencia o aquella, no el manto de esta persona o la otra o de un hombre. Dice que tocó el manto de Jesús. Y dice que de el borde del manto de Jesús desprendió de Jesús mismo virtud. En la persona de Jesús hay sanación. En la persona de Jesús hay auxilio, como también el hombre que fue golpeado, por todas estas cosas que hemos estado hablando, que somos golpeados. Dice que pasó el buen samaritano, y el buen samaritano es quien solamente Él nos puede vendar, solamente Él nos puede sanar, solamente Él nos puede rescatar de esa vida
que tenemos. Y ese samaritano es el Señor Jesús. Y no solamente a través de Jesús podemos ser sanos, sino que por medio de Jesús podemos ser dejados en las manos del mesonero, que es el Espíritu Santo de Dios, que quiere perfeccionar la obra y que no importa ese golpe, esa enfermedad, esa herida espiritual, esa vida que tú tienes o que yo tengo, Jesús solamente la puede sanar, no importa qué tan grave sea, sino que aparte de Jesús darnos salvación y vida eterna y sanidad, nos deja en las manos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros para terminar esa obra. Y allá está, por último, el cojo, el manco, el tunco, aquel mudo. Por eso es que Dios opera así a través de él ser doctor para los que hablan mal, para los que actuamos mal, para los que estamos ahí en esa alma, porque el problema está en esa alma. Él es el que puede estirar la mano, levantarnos, y dice la palabra del Señor que este hombre, que era cojo a las puertas de la hermosa, dice que la fe en Jesús fue lo que le dio sanidad. Y en este día concluyo dándote las gracias, pero sí invitándote a que a través de este mensaje veamos que tenemos una necesidad, tenemos una condición, una vida, y tal vez tú no conoces del Señor, tal vez has buscado perdón, pero tengo que estar tomando té por la garganta para dirigirme bien a ustedes. Creo que merecen lo mejor. Y es a través del Señor Jesús. Tal vez has buscado, has visto pasar tiempos, cosas, y a veces estamos ahí postrados, necesitados. Pero déjame decirte que Dios es el hospital. Termino con esto. Dios es el hospital. Y el hospital, Dios ha proveído al Salvador y al Auxiliador. Y su nombre es Jesús. Yo quisiera terminar haciendo una oración para todo aquel que está necesitado. Tú conoces tu necesidad, tú conoces por lo que estás pasando, tú conoces tu misma fe, tú conoces tus dolencias, tus caídas, tú conoces tu condición. Pero ahí donde tú estés, si te atreves, como aquella mujer, a exteriorizar de su corazón y que salga de tus labios decirle: Señor Jesús, aquí está mi vida, te la entrego para que me sanes, para que me perdones, para que me limpies, para que me sanes. Creo que tu sangre tiene poder para sanarme tus llagas y para hacer la obra. Señor, aquí estoy necesitado de ti. Te invito a mi vida como mi doctor. Te invito a mi vida para que tú operes. Glorifícate, Señor. Yo te doy gracias porque tú eres el Salvador. Te doy gracias porque tú eres el sanador. Te doy gracias porque por medio de ti puedo empezar, continuar y la obra ser terminada. Una obra sana, una obra limpia, una obra que me pueda presentar al Padre limpio, perdonado, sano, con los ojos, con las manos, con la boca, con mi ser, con mi alma restaurada. Y eso solamente lo puedes hacer tú porque tú eres el pastor. Amén y amén. Un saludo, Dios les bendiga.
tómense la libertad de compartir este video si gustan, pero sí los invito a que tomemos la libertad de ir a nuestro pastor, al único que nos ha amado. Qué gran amor de Jesucristo, que ahí en la cruz, antes de la cruz, golpes, insultos. Después de la cruz, descendió a la tumba, ahí donde el cuerpo se podría podrir y nunca más ser. Ahí Él venció y su cuerpo no vio corrupción, para enseñarnos que después de eso Él resucitaría. Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente está sentado en su trono de victoria, sino que está intercediendo. Dice la palabra del Señor que si pecamos, que si somos pecadores, que si estamos en una condición de ovejas necesitadas, dice que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre. Solamente hay un doctor, solamente hay un pastor, solamente hay alguien que ha dado su vida por nosotros y su nombre es Jesucristo. Dios les bendiga. Bendiciones.